Bueno, estimadas y estimados funcionarios, el día de hoy vamos a hablar respecto a el procedimiento de tutela laboral. ¿En qué consiste este procedimiento? Es un procedimiento relativamente nuevo para los funcionarios públicos y que permite demandar lo que se conoce como situaciones de acoso laboral. Este procedimiento como tal no es parte del estatuto administrativo en principio. De hecho, recién en el año 2020 salió una ley que expresamente reconocía que los funcionarios públicos pueden demandar situaciones de acoso laboral en los tribunales laborales. 2020, o sea, estamos hablando recién hace 5 años que esto pasó a ser una ley. Antes los funcionarios públicos podían demandar laboralmente en tribunales laborales, sí, pero el Consejo de Defensa del Estado generalmente se oponía o presentaba excepciones o peleaba mucho el tema, y ahora ya es un hecho que está permitido y que existe. ¿Qué es la tutela laboral? Es un procedimiento judicial, es breve, diseñado para defender los derechos fundamentales de los trabajadores o funcionarios cuando son vulnerados en el ejercicio de las facultades que tiene el empleador. Sin ir más lejos, hoy tuve un juicio justamente de un funcionario público que sufrió episodios de acoso donde el municipio me decía que era normal sacar los bienes de la oficina del funcionario, envolverlos en una caja y llevárselos, porque su respuesta era que eran bienes de uso público del municipio, por lo tanto había que sacar todo lo que no funcionaría, todo lo que no funcionara, perdón, lo cual, por supuesto, en principio se ve mal, se ve feo, toda vez que estás accediendo a las cosas personales de un funcionario sin el debido consentimiento. Entonces, aquí choca muchas veces lo normativo versus lo correcto o lo que se debería hacer en cada uno de los casos en concreto. Eh, este procedimiento de tutela laboral no busca resolver conflictos de contratos o no es la Contraloría, no es que me están malinterpretando mal algún precepto y yo voy a Contraloría y quiero que lo corrijan, no. Esto lo que busca es que si existen actos de acoso laboral, estos actos de acoso laboral se terminen. Eso es lo que busca este procedimiento. La base legal se encuentra en el artículo 485 del Código del Trabajo y se aplicará respecto a situaciones que ocurran respecto a una relación laboral o estatutaria en su caso y que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores o funcionarios. Bueno, como mencionaba, entonces se aplica a los funcionarios públicos esta normativa y se ampara en el artículo 485 del Código del Trabajo y también respecto a la Constitución. De hecho, la Constitución de la República establece a partir del artículo 19 en adelante una serie de derechos que tiene toda persona y están contenidos los mismos derechos que están protegidos por el procedimiento de tutela laboral. Ahora, hay algo muy interesante que cada vez que yo participo en una capacitación lo menciono, que es la laboralización del derecho público. A medida que pasa el tiempo aparecen cada vez más leyes que protegen a los funcionarios públicos, como por ejemplo la ley TEA, la ley Carin, que viene a complementar la tutela laboral. De hecho, esto es importante porque a veces se confunde, no, yo voy a demandar tutela laboral o yo voy a demandar ley Carin, y finalmente la tutela laboral es el vehículo para que la ley Canin se pueda subir y se pueda llevar a tribunales. La ley Canin es la que viene a establecer protección para situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia de terceros. Y también existe la ciudadanía de la empresa que lo que busca es que los derechos que están en la Constitución puedan estar protegidos. Y no por trabajar en un lugar tengas que perder tus derechos. Ocurre en ciertas ocasiones, más en el mundo privado, que hay empresas que tienen algunas costumbres que a veces parecieran hasta sectarias, pero es parte de su cultura como empresa. Y también ocurre en los servicios públicos, en los servicios, cada servicio es distinto y lo importante es que nunca cambie, obviamente, o se vulneren nuestros derechos por estar o no en alguna empresa de
Eh, a continuación, vamos a mostrar algunos casos en los cuales se han conseguido sentencias precisamente a raíz de algún tipo de vulneración de los derechos. Eh, el artículo segundo del Código del Trabajo establece una serie de actos que se consideran como discriminatorios. Y, por ejemplo, dentro de los actos discriminatorios encontramos que se discriminó a una persona por su raza, su sexo, su color de piel, su edad, su estado civil, su religión, su sindicación o gremio al que pertenezca, opinión política, nacionalidad, origen social. Y el acoso laboral como tal se considera una forma de violencia y discriminación que atenta obviamente contra la dignidad de la persona. Y a continuación hay un caso de Medina con Municipalidad de Temuco, la T-105-2025, más o menos actual esta sentencia, tiene menos de un mes. Una abogada que trabajaba honorarios sufre acoso y trato denigrante por las jefaturas y en el fallo se reconocen varias cosas. Dentro de ello se reconoce el pago del daño moral de 5 millones de pesos y además una sanción de 6 meses. La sanción en la tutela laboral tenemos dos tipos de tutelas como tal. Una que es con una relación laboral vigente, o sea, tú sigues trabajando en la institución, y otra que es aquella que se produce después que eres despedido. Y cuando ya eres despedido como tal, si este despido es discriminatorio, puedes optar a una sanción extra de 6 a 11 remuneraciones más. No es común que los tribunales den daño moral más la indemnización, pero en este caso, y por eso aparece en la presentación, el tribunal accedió a dar las dos, aparte de que se piden disculpas públicas. También, una de las cosas que se regula dentro de los derechos protegidos es la garantía de indemnidad. Este es el único derecho que no está contenido en la constitución política, en ningún lado, que está así en el Código del Trabajo y que también incluye a los funcionarios públicos, que es básicamente la protección contra represalias que pueda ejercer el empleador. En otras palabras, tú tienes el derecho a poder presentar una denuncia, algún tipo de reclamo y no ser perseguido por esto. Y si eres perseguido después de que declaras en un juicio, eres perseguido después de que tú haces una denuncia o algo por el estilo, eh, o una presentación a Contraloría y después de esto te empiezan a hostigar, ¿qué significa esto? Que se vería como una actitud de hostigamiento o de represalia contra el funcionario y por lo tanto se protege. Como dije antes, el procedimiento de tutela laboral tiene dos grandes brazos, por así decirlo. Uno que se interpone con una relación laboral que se encuentra vigente y otro que se interpone con ocasión del despido. ¿Quién puede demandar? Puede hacerlo un trabajador, funcionario, también puede hacerlo un sindicato o asociación gremial y también lo puede hacer la inspección del trabajo en ciertos casos. Acá a continuación se muestra un caso también obtenido por nosotros en la causa RIT T2-2023 de la Araucanía. Esta causa de Nahuel Pan con Comercial Lili, un supermercado que es bien conocido acá en la región de la Araucanía y también está en la región de Los Ríos, en algunos pueblos. Se formó un sindicato y la instrucción que se dio de parte del dueño de la empresa y de sus altos mandos fue despedirlos de forma inmediata, sin que estuvieran notificados todavía, y en el juicio se demostró de que efectivamente ellos tomaron conocimiento de la nómina a través de WhatsApp de quiénes eran las personas y los despidieron antes de. Entonces, este caso fue condenado a pagar el supermercado eh, todo lo que le correspondía a los trabajadores, más un monto de 11 sueldos por cada uno y también tuvo que pedir disculpas públicas y actualmente está esta empresa en el registro de empresas acosadoras por práctica antisindical. Y aquí también podría aplicar a un gremio. A un gremio. Eh, Respecto a la legitimación, a quién puede recibir o no este tipo de denuncia, como dije antes, el empleador tiene la facultad de poder dirigir, de poder hacer cambios, a diferencia del Código del Trabajo, el mundo privado, que tiene una limitación muy amplia que se llama jus variandi, que consiste en que no te pueden cambiar de forma, eh,
drástica y aún sin que te provoque un perjuicio. Es más, si a ti te cambian a un lugar donde tú vendes menos, puede ser un perjuicio. Si te cambian a un lugar donde te queda más lejos de tu casa, es un perjuicio. Pero en el mundo público no funciona así, toda vez que tenemos este caso de los reemplazos que son transitorios o generales o traslados, donde tienen una regla similar. Sin embargo, por necesidad del servicio, técnicamente un funcionario podría ser trasladado aún que le quedara mucho más lejos el lugar de trabajo a donde actualmente vive. Eh, Dentro de la denuncia, ¿qué debe contener la denuncia? Y también aplicando un poco, suponiendo que yo hago una denuncia por ley Karin, ya sea una denuncia VALS o ya sea una denuncia eh, por ley Karin probablemente tal en un municipio o una corporación, se deben acompañar obviamente los antecedentes. La ley Karin se permite incluso que sea verbal. Acá un tips, la idea es que lo haga la persona afectada y no un tercero. Hay juicios que se han perdido porque el que ha hecho la denuncia de ley Karin ha sido un presidente de un sindicato y no la persona afectada. Entonces la idea es que sea la persona afectada la que lo haga. Pero suponiendo que esta denuncia por ley Karin no llega a ningún lado, igual tiene el derecho el funcionario de presentar una demanda de tutela laboral. Lo importante es que no hayan transcurrido más de 60 días hábiles desde el último episodio de acoso laboral. Y los requisitos que debe tener, obviamente, una enunciación clara de los hechos de las vulneraciones, acompañar algún tipo de documentación que demuestre, a lo menos en primera instancia, de que hay algo que pudiera afectar o que pudiera existir que se refiera a situaciones de acoso laboral. Como decía antes, el plazo no debe haber transcurrido más de 60 días hábiles del último episodio de acoso laboral. Y el plazo se interrumpe si es que se presenta un reclamo en la inspección del trabajo para aquellos que trabajan en corporaciones y también se suspende si hay presentaciones en Contraloría. Una de las cosas interesantes que tiene este procedimiento es la existencia de indicios. Entonces, dentro de estas reglas especiales aparece una regla interesante que es la regla de los indicios. ¿Y en qué consisten los indicios? No se requiere que la persona que ha sufrido situaciones de acoso laboral las pruebe o las compruebe. ¿Por qué? Porque sería un imposible lograr probar situaciones de acoso laboral, acoso sexual, sin que exista una cámara o que existan muchos testigos. Sin embargo, y cada vez que hablo de los indicios me gusta recordar el cuento de Hansel y Gretel, cuando Hansel y Gretel van por el camino, tiran migas de pan a fin de poder encontrar el camino de regreso, y qué es lo que finalmente ayuda a que los puedan encontrar cuando la bruja los atrapa y todo eso. Eh, los indicios, cada vez que se comete algún acto de acoso laboral, acoso sexual, violencia o otros, siempre hay una especie de historia, siempre hay algo que uno podría tomarse de eso y poder utilizarlo a fin de poder comprobar conductas. Por ejemplo, cuando hay una situación de acoso sexual, generalmente la conducta de acoso sexual no ocurre una sola vez, sino que existen mensajes, existen eh, conversaciones, existe una serie de otras situaciones que dan un contexto o pueden explicar una situación o presumir un comportamiento de otra persona. Por lo tanto, no se tiene que lograr acreditar los hechos, sino que lo que se exige por ley es que el juez encuentre los indicios, los considere y que tenga una sospecha razonable de que estos existieron, y ahí la carga de la prueba se invierte y quien debe probar de que no existieron estas situaciones es el empleador, no el trabajador o el funcionario. Entonces, existe una inversión de la carga de la prueba. Regla general, yo digo que yo tengo derecho a algo, yo tengo que probar por qué tengo ese derecho. En los indicios cambia un poquito esta situación. Trabajador aporta los indicios, el juez los valora y si considera que existen indicios, el empleador debe justificar su actuar. ¿Qué fue lo que hizo respecto a estos indicios? Y explicar también el fundamento de las medidas que haya tomado. También existe acá un juicio de proporcionalidad que valora el juez respecto a la medida que toma la institución. Hay que ver si esta medida que toma la institución es idónea para el fin perseguido, si era necesaria o si había otra forma de resolver el problema con alguna solución menos gravosa para la persona y debe ser proporcional. O
O sea, el perjuicio o el beneficio deben ser proporcionales el uno para con el otro. También existe la figura de tutelas anticipadas o también llamadas como medidas cautelares. El artículo 492 del Código del Trabajo establece que cuando ocurren situaciones de acoso laboral, que son lesiones graves o que pueden causar efectos irreversibles, se pueden aplicar a procedimientos para que cesen los actos de acoso. Y, por ejemplo, eh, se puede lograr de que se acojan medidas cautelares a fin de proteger a los funcionarios. Entonces, en esta causa que yo les planteaba, se logró efectivamente que se suspendan, en este caso, las funciones a fin de eh, proteger al funcionario. En la audiencia de juicios, la primera audiencia, donde eh, se lee la demanda, la contestación, se fijan hechos para el acuerdo y se pueden también rendir pruebas. La diferencia con la audiencia preparatoria es que solo se muestra la documentación o los medios de prueba, pero en el juicio es donde se tiene que ir. Y hoy por hoy generalmente se pide que sea presencial la asistencia. Respecto a la sentencia, el artículo 495 del Código del Trabajo establece que debe tener la sentencia, la declaración o no de la existencia de una situación de acoso laboral primeramente. Segundo, si se acoge o no el tema de el acoso y que cese inmediatamente el acoso. Tercero, indicaciones concretas respecto a las medidas de reparación que puede traducirse en dinero, disculpas públicas, cambio de lugar de trabajo y también se pueden aplicar multas a beneficio fiscal. Dentro de las medidas de reparación que pueden existir, encontramos aquellas que, por ejemplo, dejar sin efecto una amonestación, una notación de demérito, una censura, ordenar el cese de actos de acosos, publicar disculpas públicas en algún medio de circulación regional, o también puede ser disculpas públicas eh, de forma privada, realizar cursos de capacitación de derechos fundamentales, y el juez puede determinar cuál va a ser la medida de reparación específica para el caso en concreto. Y también existen sanciones a beneficio fiscal, aparte de las que ya vimos. Por ejemplo, las empresas condenadas a práctica antisindical quedan inhabilitadas para participar en compras con el Estado por 2 años. Respecto a la tutela con ocasión del despido, aquí recuerden que pueden existir situaciones de acoso laboral, pero la última situación que ocurre es el acto de término, la última situación de acoso laboral que sufre el funcionario que se traduce con el despido. En otras palabras, se declara el despido como vulneratorio y se ordena pagar indemnizaciones por este mismo hecho. Y acá tenemos otro caso real, causa Mellado con Municipalidad de Pucón, RIT de 15-2025, en la cual una funcionaria a honorarios se le acusó de una serie de situaciones, abiertamente, hasta en la prensa se dijo que ella estaba cometiendo actos de malversación de fondos. Y bueno, el tribunal accedió a esta causa, acogió la acción y fue condenado al municipio a pagar 6 remuneraciones, daño moral, relación laboral. Para resumir, se ordenó pagar una indemnización superior a los 33 millones de pesos a consecuencia de que el municipio hizo las cosas mal. Y aparte de hacer las cosas mal, abiertamente salió a decir de que esta persona había hecho las cosas mal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se digan, sobre todo cuando estás del lado del empleador, porque se ve claramente una situación vulneratoria de derechos. Entonces, como les mencionaba, esta es una sentencia bastante bonita porque nuevamente nos dan daño moral más las indemnizaciones propias de la tutela con ocasión del despido. Eh, una de las innovaciones que tiene este procedimiento de tutela laboral es el tema de 6 a 11 remuneraciones que se impone a título o más bien como una especie de sanción. Si se acoge la tutela, el juez ordena obviamente todas las indemnizaciones que tú puedas estar pidiendo, pero aparte estas 6 a 11 remuneraciones hace que la mayoría de las personas cuando demande laboralmente se tiente a presentarlo.
Existía una discusión antes si se podía pedir esta indemnización tarifada en las demandas de tutela con relación vigente. Sin embargo, ya se ha zanjado esta discusión que solamente procede cuando alguien es despedido o cesado de su cargo. También existe la opción de reincorporación en ciertos casos, pero más bien tiene que ver con una situación de mutuo acuerdo con la institución demandada. Eh, Como he dicho antes, la ley que entró a regir el año 2020 es la ley 21.280, no la había nombrado, que reconoce expresamente a los funcionarios públicos que pueden demandar en este procedimiento. Y acá tenemos otro caso de Ferrada con Fosis, también de acá de nosotros, en la cual se acogió una tutela con relación laboral vigente, condenando a Fosis a pagar la suma de 8 millones de pesos por situaciones de acoso laboral que sufrió la funcionaria. Acá tenemos una serie de otros casos también en los cuales hemos obtenido sentencias también de tutelas laborales. Por ejemplo, el caso de la izquierda es bastante interesante ya que es una funcionaria de un municipio de la Araucanía que no se le permitía almorzar. Pero ella no tenía una jornada completa, por lo tanto la jornada completa de 44 horas es aquella que tiene incorporada su opción de colación y los otros que no lo tienen no tienen ese derecho a colación. Puedes ir a colación, pero obviamente tienes que restituir esas horas. Sin embargo, aquel que tiene 44 horas no es así. ¿Qué es lo interesante de esta causa? Bueno, la Municipalidad de Gorbea ahí lo dice, que era la única funcionaria que no tenía la opción de almorzar, aun cuando el resto sí podía, aun cuando estuviera en la misma situación que ella. Por lo tanto, se consideró un acto discriminatorio y también se condenó a pagar una suma, en este caso, de 6 millones de pesos a la funcionaria. Otra sentencia contra el supermercado Lili, también por práctica antisindical. Ya hemos ganado 4 causas de este tipo, porque despiden a los miembros del sindicato sin ningún tipo de tapujo al mercado líder. Y bueno, como he dicho antes, esta pequeña capacitación respecto a la tutela laboral, existen los indicios, hay un daño moral y obviamente estos son los tribunales los que tienen que catalogar o no las situaciones de acoso laboral. Conclusiones, la tutela laboral es un mecanismo potente judicial para poder eh, denunciar situaciones de acoso laboral. Es innovador porque la carga de la prueba cae en el empleador e impone sanciones severas para él mismo. Críticas, eh, no es una vía muy expedita, no es muy rápida, por lo tanto los casos de acoso laboral generalmente siguen existiendo, siguen ocurriendo en el tiempo, por lo tanto obviamente esto deja en cierta indefensión a los funcionarios.